Aquí y ahora empieza Horas de Lucha. Ahora los delincuentes tenemos que salir a buscarlos, a cazarlos, un trabajo articulado. Pero para ello se necesitaba la voluntad política del gobierno. Ahora el gobierno está disponiendo el trabajo articulado, la Policía Nacional del Perú, Serenos, Fuerzas Armadas y las juntas vecinales. Es el momento que todos los alcaldes pongan a disposición de los comisarios todo el material logístico que tienen. Patrulleros, motos, drones, cámaras, todo, la tecnología. Pero estas autoridades que vienen van a encontrar un escenario peor. Pero ¿sabes qué es lo que van a tener, Quique? Van a tener la fuerza de ser recientemente electos. Y al tener la fuerza de ser recientemente electos, van a tener la fuerza para exigir cambios. Y si no hay cambios, ellos pueden ser los agentes también que desencadenen una crisis mucho mayor. O sea, ¿qué fueron por lo general nuestros partidos políticos en los últimos años? Sindicatos de ambiciones malsanas, clubes eleccionarios o sociedades mercantiles. ¿Qué fueron nuestros caudillos? Agentes de las grandes sociedades financieras o paisanos astutos que hicieron de la política una faena lucrativa, o soldados impulsivos que vieron en la presidencia de la República el último grado de la carrera militar. Capítulo 1 de Horas de Lucha, escrita por Manuel González Prada en 1889. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Castro Vargas y hoy es sábado 3 de septiembre del 2022, un sábado de Yastamasis informados e informadas, ojalá. Informados y informadas, ojalá. Muchas gracias a todos y a todas y a todos quienes nos han seguido. Esto es una nueva etapa, un nuevo y coyuntural proyecto comunicacional del Taller de Asuntos Públicos, esta vez focalizado y pensado en las elecciones municipales y regionales, sin olvidar los años de lucha que se avisoran en nuestra realidad social y regional, en donde las violencias, sus categorizaciones y las manifestaciones van a estar presentes, son y han sido la causa de nuestros videos, el fenómeno de la violencia, sus dinámicas y su administración. Hoy hablamos con Rudecindo Vega Carriazo sobre el proceso electoral actual en un marco de corrupción, pero también hablamos sobre el reglamento de serenazgo recientemente aprobado, para lo cual buscamos y llamamos reiteradamente a don Diego Jara, presidente de la Asociación de Serenos de Perú, quien señaló que nos iba a poder brindar entrevista, pero hasta el momento no lo ha podido hacer. Pero sí ha subido un video interesante a su página de Facebook y respecto de la cual haremos algunos comentarios, pues nos preocupa mucho la situación en la que están quedando decenas, cientos de serenos que no son atendidos con este reglamento. La coyuntura actual encuentra su mejor definición en el navegar sobre la cruz, como describe Rudecindo Vega en su artículo semanal, reeditando un poco las palabras de Manuel González Prada sobre el Perú de 1898-1899, un país enfermo del que brota pus donde se aprieta. Aquí y ahora empieza Horas de Lucha. Buenos días, hoy entrevistamos a Rudecindo Vega, quien ha sido ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el gobierno de Alejandro Toledo, y ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala, pero también ha sido integrante de la Secretaría Técnica de Iniciativas Nacionales Anticorrupción en el 2001 y del proceso de descentralización y desactivación de lo que era el Ministerio de la Presidencia en el año 2001-2002. También fue secretario técnico de Transparencia. Buenos días, Rudy, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. No, Quique, gracias a ti por poder conversar ahora y encantado de los temas que tú decías plantear. Gracias, Rudy. A inicios del siglo XXI comenzamos una transición democrática y con ella importantes hitos institucionales. Así tenemos la generación de estas iniciativas nacionales anticorrupción que se hace en el gobierno de Paniagua y se entrega al gobierno de Toledo, y el inicio del proceso de descentralización que buscaba fortalecer las autonomías y competencias de manera tal que se desvinculara esta relación plebiscitaria y de dependencia entre el centro y las provincias como era en los años 90 a partir de los presupuestos, transferencias financieras y las obras. A 20 años de iniciar estos procesos y en este contexto actual de elecciones, ¿cómo estamos recibiendo la actual contienda electoral para autoridades subnacionales que tenemos de acá a unas semanas? A ver, Quique, tú ahí tienes dos temas planteados de manera muy clara. Y los dos temas tienen que ver con la nefasta experiencia que hemos tenido en la década de los 90, en la
dictadura de Alberto Fujimori, que es el tema de la corrupción y el centralismo. En realidad el centralismo es un tema histórico del país, tiene siglos, tanto es así que desde que nació la República existen iniciativas de descentralización y muy pocas de ellas llegaron a aterrizar como propuestas reales. Quizás la primera fue el proceso de regionalización de fines de los 80 y comienzos de los 90, que justamente el autogolpe de Fujimori terminó desapareciendo los gobiernos regionales que se habían creado en ese momento, 12 gobiernos regionales, y regresó a un centralismo, a una concentración que se consolidó muchísimo más con la creación del Ministerio de la Presidencia y la dirección desde ese ministerio de los consejos transitorios de administración regional en cada uno de los departamentos del país. Entonces el centralismo de la década de los 90 fue tremendo, fue gigantesco, fue brutal, hizo mucho daño al país, y ese centralismo manejado desde el Ministerio de la Presidencia y por otras prácticas que tenía el gobierno, terminó hermanado, articulado y convertido en una trenza con la corrupción gigantesca a nivel nacional y a gran escala. Entonces vamos a decir, dos males que heredamos consolidados, fuertes del gobierno fujimorista, es también el centralismo y es la gigantesca corrupción. Para el tema de la corrupción, en el gobierno de transición se hizo un buen trabajo con el gobierno de Valentín Paniagua, surgió ahí la Iniciativa Nacional contra la Corrupción y el gobierno de Toledo tuvo la virtud de consolidar e iniciar ese proceso de una manera importante que, vamos a decir, tuvo algunos matices interesantes, pero cuando uno ya... Y en cambio el tema de descentralización sí se inició directamente en el gobierno de Toledo, creando la Secretaría Técnica, que lo presidió Pedro Planas. Yo era el director ejecutivo. Lamentablemente Pedro falleció a los 2 meses, pero ya hubo toda una fuerza y una estructura desarrollada que nos permitió desde el Ejecutivo motivar el desencadenamiento en el Congreso del proceso de descentralización que nació en esa época a nivel regional y que hoy tiene ya 20 años. Y vamos a decir, en 20 años el proceso ha avanzado y el tema de la corrupción no solamente se estancó, sino que revivió de manera descentralizada y hoy lo tenemos en un panorama prácticamente empeorado, ¿no? Entonces la descentralización avanzó, creo que para democratizar el país para bien, y sobre ese proceso de democratización a nivel nacional del poder, la corrupción ha aparecido y se ha manifestado. Se ha manifestado, vamos a decir, porque ya existía, se ha manifestado a través de mafias locales, regionales, hermanadas con las nacionales. Ahora bien, antes se contaba con un Ministerio de la Presidencia que manejaba un porcentaje importante del presupuesto nacional para distribuir a los gobiernos subnacionales. Hoy en día no existe Ministerio de la Presidencia, pero existe un centralismo económico que transfiere a pedido y dependiendo de determinados proyectos de inversión pública a los gobiernos locales y a los gobiernos municipales a través de determinados ministerios. Esto colabora con los procesos de descentralización y de transparencia o de probidad que dice tener el Estado peruano. Mira, el tema de, vamos a decir, una de las manifestaciones importantes de un proceso de descentralización es la descentralización económica. Esa todavía es una tarea pendiente en el país. Pendiente, y creo que a la luz de los hechos hay que verlo hoy con un poquito más de cuidado. Imagínate que si la distribución de los recursos para inversión hoy se administran desde el MEF y vamos a decir casi como a cuentagotas a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, y la inversión se hace también desde el MEF a través de los ministerios y otras también directamente, si
a pesar de tener ese cuentagotas, tenemos la manifestación de la corrupción que tenemos. Imagínate que si hubiera una descentralización económica para manejarlo con criterio propio a nivel regional o a nivel local. Sería caótico, lamentable, y creo que ya hace muchísimo tiempo hubiéramos colapsado como país ante esta podredumbre moral. Pero siento que hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes. Soy un convencido total que después de 20 años hay que hacer una reforma del proceso de descentralización para profundizarlo, no para retroceder, anularlo como alguna gente quisiera. Yo soy de los que considera la descentralización necesita una reforma, pero para fortalecerla y profundizarla, no para anularla ni desaparecerla. Siento eso. Y en el caso de la lucha contra la corrupción, creo que en algún momento tenemos que, en el Perú, tenemos que impulsar no medidas anticorrupción, sino un proceso de lucha anticorrupción nacional, porque creo que eso es la única manera en la que vamos a iniciar un proceso largo de ir limpiándonos de esta putrefacción. Como el distrital, porque los criterios de elección no debiesen ser los mismos, ¿no? Pero pareciese que los candidatos tienen un discurso simétrico y dejan en el electorado también unas condiciones casi uniformes. ¿Cuáles deberían ser los criterios de diferenciación para el electorado? Mira, una de las cosas importantes del proceso de centralización, que a veces poco lo valoramos, es la multiplicación de movimientos regionales y locales. Entonces, vamos a decir, hay una descentralización del ejercicio de la política, hay una descentralización del ejercicio del derecho de ser elegido. Lo que ocurre es que esa descentralización, que debería de haber contribuido a un proceso de democratización de los partidos, lo que terminó es, vamos a decir, sacando a los partidos del nivel distrital, del nivel municipal y del nivel regional. Entonces, por eso es que en las elecciones municipales y regionales usualmente ganan movimientos locales o regionales más que partidos. Entonces, pero sin embargo, hay un mismo patrón porque la norma hace que sea ese patrón. Y lamentablemente, en las últimas décadas lo que estamos viviendo, yo suelo decir que más allá de una politización de la justicia o una judicialización de la política, como la gente quiera llamarlo, lo que yo insisto es que en el Perú en los últimos 20 años y quizás 30, lo que existe es una criminalización de la política o una criminalización de la justicia. O sea, con eso lo que estoy diciendo es que la política y la justicia han sido invadidas por bandas delincuenciales que captan el Estado, ya sea participando ellas en las elecciones municipales, regionales o nacionales, o esperando al ganador y copándolo desde un inicio. Entonces, ya la política se ha convertido lamentablemente en ese ejercicio para llegar al gobierno y delinquir, más que en el arte del buen gobierno para el bien común, ¿no? Entonces, ese hueco negro de la política es la que lamentablemente nos lleva a la situación de crisis, a la sensación de caos y a esa suerte de hueco negro en que estamos metidos que pareciéramos no tener salida. ¿Pero qué papel crees tú que van a jugar estos nuevos poderes territoriales, distritales, provinciales y regionales que vamos a tener en unas semanas? Porque ahorita, claro, los tenemos, pero están desgastándose porque están saliendo. No son tan vitales en sus territorios. Pero en unas semanas vamos a tener nuevas decenas de autoridades. Ese papel que van a jugar ellos, ¿cómo crees que será? Entonces, mira, Quique, dos cosas bien marcadas ahí respecto de la pregunta tan precisa. La primera es lo que acaban de hacer la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Convocó a una asamblea, convocó a organizaciones de la sociedad civil y tienen un pronunciamiento muy claro. Le han pedido al presidente que enmiende, que cumpla los compromisos de campaña, que renueve su gobierno, que se deslinde de la corrupción
y que le dan un plazo de un mes, y de lo contrario van a ir por un tema de adelanto de elecciones. Y fíjate que son autoridades que están de salida, y estas autoridades que están de salida y que están planteándolo el tema, con seguridad son víctimas de toda esta crisis política de los últimos 5 años, o sea, que ha tenido paralizado el país y el gobierno, la ejecución presupuestal de todos ellos. O sea, ellos han terminado siendo perjudicados en sus proyectos locales y regionales porque no han tenido la posibilidad de hacerlo, porque hemos tenido cambios de presidente, cambios de gabinete, cambios de ministros, y entonces nunca han tenido, vamos a decir, a nivel nacional, un interlocutor estable con el cual coordinar y hacer gestión. Entonces, la gestión de los que están saliendo es crítica, pero de los que vienen va a ser peor, porque si continuamos con este gobierno, va a ser peor, porque este gobierno lo que nos está mostrando es un deterioro, porque lo que pone es a autoridades incapaces, incompetentes, ineficientes, sin la preparación adecuada. Pero estas autoridades que vienen van a encontrar un escenario peor. Pero ¿sabes qué es lo que van a tener, Quique? Van a tener la fuerza de ser recientemente electos. Y al tener la fuerza de ser recientemente electos, van a tener la fuerza para exigir cambios. Y si no hay cambios, ellos pueden ser los agentes también que desencadenen una crisis mucho mayor. O sea, si ya el llamado de atención lo están haciendo los que están saliendo, el cobro de la factura puede venir de los nuevos. Sí, doctor. Rudy, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus valiosas respuestas. No sé si quieres señalar algunas palabras finales para que nos vayan a escuchar o ver. No, yo suelo decir, mira, yo a veces puedo parecer muy duro y a veces desalentador de lo que uno lo dice y en la forma como lo dice, pero yo soy un hombre de esperanza, de fe, de trabajo, y yo creo que en el Perú, si nos juntamos y ponemos el hombro, vamos a salir de esta situación. Hemos salido de peores situaciones. Hemos salido de dictaduras articuladas, sofisticadas, pensantes. ¿Cómo no vamos a salir de bandas pequeñas prácticamente de inexpertos y analfabetos y cogoteros de esquina? Yo creo que sí vamos a salir, y vamos a salir bien. Nos va a tomar tiempo, pero vamos a salir bien, y eso hay que llamar a la fe, a la esperanza y al aliento. Muchas gracias, Rudy. Hasta la próxima oportunidad que podamos seguir conversando. Muy amable. Un abrazo, Quique. Gracias. Desde la Asociación de Serenos del Perú, ADESEC, queremos felicitar al presidente de la República por haber tomado en cuenta a los serenos del Perú por primera vez en la historia. Luego de la suscripción de la reglamentación de la ley del sereno municipal 31297, el 25 de agosto, ahora el gobierno del Perú ha dispuesto que los policías y serenos fortalezcan el patrullaje integrado en más de 1.870 municipios provinciales y distritales en todo el país. El Ejecutivo aprueba recientemente, el 25 de agosto, el Decreto Supremo 009-2022-IN, que es el reglamento de serenos y serenazgos, que culmina una etapa de trabajo de la cual me siento orgulloso de haber sido un motor, al ver que se integre en el enfoque comunitario de algunos otros aportes, pero preocupado por la apertura de un periodo distinto, con un reglamento con elementos a discutir, y que nos hubiera encantado conversar con don Diego Jara, invitado anterior del TAP y presidente de una de las asociaciones de serenazgo del Perú. Una de las primeras cosas que nos hubiera gustado preguntarle es respecto al artículo 11, que dice cuáles son los instrumentos de gestión de los serenos, que son el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes regionales y locales que se vienen repitiendo del año 2019 en sus objetivos. No menciona para nada la recientemente aprobada Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, o sea, la política sigue siendo considerada un fantasma invisible, y el plan 2019-2023 parece que se va a mantener en el tiempo, es decir, no solamente va a ser un plan zombie, sino que va a ser un plan zombie que viaja en el tiempo. Hace unos días, el desempeño desinformado de algunos colegas de serenazgo, basados en la reacción controladora sentado en la fuerza física, desembocó en lo que podría ser un homicidio culposo a un taxista.
por unos serenos en el distrito de Puente Piedra. Nos hubiera gustado conocer cómo este reglamento nos ayuda a no tener situaciones como estas nuevamente. Respecto al régimen laboral, es muy preocupante porque el artículo 36 habla más bien sobre cómo los policías también pueden ser contratados en sus días de Franco, compitiendo con la labor histórica de los serenos. Es decir, se vuelve a privatizar el servicio policial. Esto no estaba en el reglamento anterior. Finalmente nos hubiera gustado, y esto es una parte muy importante, respecto de la participación de los serenos en la instrumento de gestión, en la coproducción de instrumento de gestión. Las disposiciones complementarias del reglamento son muchas y señala qué es lo que se viene, la formulación y el diseño de los lineamientos para el patrullaje integrado, para los actos protocolares, para el registro estandarizado de ocurrencia, para el manual de sereno, para el perfil y el manual de puestos. Y esto es muy importante para el gremio. Sin embargo, las disposiciones complementarias son específicas y señala que serán elaborados solamente en coordinación con los gobiernos locales, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Mininter, los gremios de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, es decir, el AMPE y la NGR, pero no menciona a las organizaciones del sereno, tal como fue planteado en algún momento en alguna de las varias versiones anteriores. Los serenos han sido invisibilizados en este reglamento, además de señalar que solamente podrán ser serenos los nacidos en el Perú. Es decir, aquellos extranjeros que han venido trabajando como serenazgos van a quedar fuera del servicio, aumentando sus factores de riesgo en esta sociedad tan complicada. Nos hubiera gustado conocer sus opiniones, pero prefirió subir un video del cual haremos algunos comentarios en estos momentos. Muy breves comentarios. En primer lugar, no existe ningún plan nacional Perú Unido, ninguna estrategia Perú Unido, Perú Seguro Unido, como menciona en el video nuestro amigo Diego Jara. Por otro lado, la estrategia de patrullaje integrado es una estrategia añeja que aparece cuando la policía no tenía vehículos y los gobiernos locales sí. Entonces la policía subía a los vehículos que no se contaba en la institución policial. Hoy día ese problema no existe. Lo que hace el patrullaje integrado, además de ser a partir de un incentivo, una transferencia, un premio que le hace el Ejecutivo a los gobiernos locales por cumplirlo, es reducir la cobertura situacional que se podría dar con operadores en terreno interconectados radialmente, que es un patrullaje integral, versus un patrullaje integrado que los tiene a todos focalizados y que por versión de los propios alcaldes no ha sido un beneficio para ellos. Porque adicionalmente el patrullaje integrado está basado en la centralización de denuncias. Y ya sabemos que las denuncias apenas recogen el 15% del fenómeno. Siempre el patrullaje integrado va a estar mirando una fracción pequeña. Pero el incentivo, al parecer, para promocionarlo está en las transferencias que vendrían desde el gobierno central a los gobiernos locales. Por otro lado, se menciona en este video que los gobiernos locales deben entregar y poner a disposición de la policía toda su logística. Esto tampoco está en ninguna parte del reglamento. Sería muy importante conocer de dónde son las fuentes de nuestro amigo Diego Jara para señalar esto, porque por un lado está, creo yo, distorsionando la verdad, o estamos muchas personas atentas a esta nueva información para aclararnos el destino que tendremos a relacionarnos con los serenos y serenazgos en nuestra ciudad. Esto ha sido el capítulo primero de Horas de Lucha. Buen sábado.